Esta mañana personas como tú y como yo decidieron que iban a ir a la iglesia y estando en su servicio, adorando, un individuo decidió que no los iba a dejar. Chocó su troca, una Silverado, contra la iglesia y después de haber chocado salió con una arma, un rifle y empezó a disparar. Hasta ahorita solamente creo que hay un muerto confirmado, es probable que hayan muchos más. No solamente empezó a disparar, valió a 10 miembros de la congregación y después de eso explotó una bomba la cual quemó la iglesia. Se cree que cuando la iglesia se estaba quemando habían muchas personas que todavía estaban en la iglesia. Y eso me hacía pensar, me parece que cada semana estamos lidiando con situaciones que para mí buscan intimidar nuestra fe, que para mí buscan, diría yo no sé si el día de hoy alguien después de ver las noticias de, uy, qué feo, no, mejor no voy a la iglesia, ¿no? Porque nadie sabe qué es lo que va a suceder. Y la verdad es que no sabemos qué es lo que pueda pasar. No sabemos si de aquí a meses o a semanas, la verdad que no estamos. Alguien pudiera decir, bueno, eso puede pasar no solo en la iglesia, puede pasar en el Costco, en el Walmart, puede pasar en el freeway, puede pasar en el trabajo, puede pasar en muchos lugares. Pero hay una diferencia cuando pasa en la iglesia. Sí hay una diferencia. Porque la iglesia es la casa de Dios. Porque la iglesia es un lugar seguro. La iglesia es un lugar donde la gente debe de sentirse a salvo. Pero cuando el enemigo ataca la iglesia para intimidarnos, va a ser de suma importancia que nosotros sepamos quién verdaderamente somos. Habrán quienes serán intimidados, pero yo voy a seguir diciendo, o por lo menos promoviendo, que no vamos a retroceder en lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es a tener fe en Cristo Jesús, a vivir vidas llenas del fruto del Espíritu con buen carácter, a buscar dentro de la comunidad el servirnos el uno al otro. Y aunque el diablo trate de intimidarnos, vamos a confiar en el Señor. Pase lo que pase. Lo hicimos en medio de la pandemia, lo vamos a hacer en medio de violencia, pero la verdad es que tenemos que desarrollar, la palabra es carácter, pero más que nada necesitamos desarrollar en estos últimos tiempos firmeza, convicción, una convicción que nos hace definir quién verdaderamente somos. El viernes predicaba de los eventos las cosas que han de suceder y ya saben, hemos venido repitiendo. Dijimos que viene una apostasía, después dijimos que viene un engaño con respecto a la iniquidad y también hablamos de la aflicción. Y son tiempos o cosas que estamos empezando a ver. El viernes los invitamos, vamos a empezar el estudio de la estructura y el mensaje del libro de Apocalipsis para estar informados concerniente a la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Pero en medio de todo esto es muy, muy importante que nos definamos y que sepamos quiénes somos. Va a llegar el momento donde los que vienen a la iglesia son los que verdaderamente han definido que sus vidas le pertenecen a Dios y no van a retroceder. Estamos llegando a un momento donde el ser cristiano va a requerir definirse. Y eso tal vez muchos digan, wow, qué días más peligrosos. Pero todo esto ya se nos enseñó a través de las escrituras y es hecho con el fin de
purificarnos. Dios va a purificar a la iglesia y va a asegurar, vamos a llegar a momentos donde en la purificación todo va a pasar por el fuego, y cuando pase por el fuego solamente la esencia va a quedar. Y yo no sé de ti, pero yo quiero creer que lo que Cristo ha hecho en mi vida puede sobrevivir a pesar de cualquier tragedia que pueda venir a mi vida. Y cuando digo eso, lo digo consciente de que mis hijos, tengo 3 hijos a los cuales amo con todo mi corazón, y meditando en eso, diría, si algún día te llaman y te dicen, una vez platicando con mi esposa, le decía, ¿qué si un día recibiéramos una llamada y nos dicen, tus 3 hijos estaban juntos, iban a comer y en un accidente los 3 fallecieron? Claro, nadie quiere pensar en eso. Y yo le decía, ¿qué haríamos? Me dice, ¿qué haríamos de qué? Le digo, concerniente a nuestra fe, concerniente a cómo nosotros vemos la bondad de Dios, ¿seguiríamos creyendo que Dios es bueno? Y en la conversación era absolutamente que sí, 100%, porque entenderíamos que la promesa de Dios no es para esta vida, sino para la vida venidera. Y después de convencerlo, de platicarlo, llegábamos a la convicción de que, bueno, yo le preguntaba, ¿no? ¿Y qué si yo falleciera? Dice, seguiría creyendo en el Señor. ¿Y qué si tuviéramos que dar nuestra propia vida? Seguiríamos creyendo en el Señor. Y creo que es muy importante para el cristiano, aquel que dice ser discípulo del Señor Jesús, que examine su vida, que desarrolle, que la fe que ha venido desarrollando sea madura al punto de reflexionar si en medio de la aflicción pueda sobrevivir las cosas que puedan venir. Esto, lo crean o no, es muy importante para cada uno de nosotros. La Biblia, Jesús, hablando a sus seguidores, en Lucas, el capítulo 14, no lo busquen, solo se lo digo, en el versículo 26, él dice que vio a la multitud y se dio la vuelta y confrontándolos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, quiere ser mi discípulo, debe de entender. Dice, si no ama menos a su madre, a su padre, a sus hijos y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y después de eso, inmediatamente después, va a dar una parábola donde él dice, ¿quién de ustedes se pone a construir una torre sin antes considerar si tiene para construirla? No sea que empezando a construirla se quede a la mitad y después otros vean y le hagan burla. Y lo que está tratando de decirnos es, considera a lo que te estás metiendo. Estamos llegando al punto donde para ser cristiano deberíamos decirle a las personas, ¿entiendes a lo que te estás metiendo? Porque yo siento que en nuestra sociedad hay muchos que se dicen ser cristianos. De eso es de lo que hemos venido hablando. Muchos tienen cristiano, pero de la boca para afuera nada más. Son cristianos de conveniencia, son cristianos cuando, no sé, son superficiales nada más, pero en el momento de la prueba, cuando se debe de saber acerca de su fe, lo primero que hacen es cuestionan a Dios, poniendo e impugnando el nombre de Dios. Eso es injusto. Esto es injusto, esto es injusto, y tenemos muchas cosas que están pasando en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado de entender el porqué de lo que está sucediendo para no impugnar el nombre del Señor. Cuando muere un hijo, vamos a decir en un accidente de automóvil y te llaman, uno pudiera muy fácil hacerse la pregunta. Me imagino que una madre se hace la pregunta, pero Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? Y poder cuestionar a Dios. Y se puede hacer eso, pero eventualmente se debe de regresar a la conclusión de quién es nuestro Dios. No solamente es bueno, Él es soberano, Él está en control de todas las cosas. Y si algo así llegara a sucederme a mí y a mi esposa, confiaríamos en que Él sabe todo lo que hace. Pero muchos no. Muchos cuestionarían a Dios.
O preguntarían, Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Y impugnamos a Dios, haciéndolo ver como un Dios injusto, un Dios no bueno, y debemos de tener mucho cuidado. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de el cristiano o el discípulo y el carácter del discípulo. Otra vez tratando de empezar diciendo, ¿qué es carácter? ¿Qué es carácter? Carácter es la suma de lo que somos. Carácter son las convicciones que tenemos en la vida. Cuando decimos que alguien es de carácter débil, quiere decir que cuando está emocionado dice, yo voy a hacer eso. Y ya después, bueno, ¿te acuerdas que dijiste que iba a hacer eso? Bueno, sí, pero eso lo dije porque estaba emocionado. Pero perdón, pero no puedo. Esa persona no tiene carácter. No es de convicción. Habla cuando está emocionado, pero en el momento de cumplir las promesas que dijo, alguien lo definía de esta forma. Alguien decía, carácter es hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer cuando la emoción que nos hizo prometer se ha ido. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Voy a tratar de ir rápido, el tiempo ha avanzado, pero quiero decirte algo. Aunque el tiempo ha avanzado, lo hemos aprovechado bien. Hemos estado en su presencia, no hemos malgastado el tiempo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La enseñanza de Jesús tenía que ver con el estado interno o con el corazón del discípulo. Jesús siempre estuvo enfocado en la formación del carácter de aquellos que le iban a seguir. Dios le pone énfasis al carácter del discípulo entre más estudiamos. Carácter no es don. Y una de las cosas que muchos cristianos confunden el don con el carácter. Hay quienes van a la iglesia y tienen don, son carismáticos. Es más, puede que Dios les dé un don y la gente mira y dice, wow, esa persona, qué gran don, qué carisma, cómo Dios lo usa. Puede que tenga don, pero el don sin carácter no vale nada. A veces el don puede ser dañino al individuo cuando no primero ha desarrollado el carácter. Si alguien me pregunta a mí, te diría, ten cuidado. Dios quiere primero desarrollar tu carácter antes que tu don. Pero como es a veces más favorable el don es más visible. El don es externo y muchos lo pueden ver. Muchas veces nos tiramos detrás del don cuando lo que necesitamos hacer es entender que Dios busca desarrollar el interior de nuestro ser. A Dios le importa la formación de tu carácter. La pregunta es ¿cuándo y cómo es que Dios quiere desarrollar tu carácter? Bueno, la verdad es todo el tiempo, en todo momento. Carácter, repito, es el conjunto de las cualidades que distingue a las personas en su modo de ser y su modo de hablar y actuar. El discípulo vive una vida diferente de los que no son discípulos. En otras palabras, el discípulo genuino de Cristo Jesús vive con convicciones. Voy a llevarte a Mateo capítulo 4, el versículo 23. Mateo 4, 23. Lo que acabo de leer. Voy a repetírselo. Mientras andaba Jesús por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino, iba entre la gente sanando toda enfermedad y su fama se difundió por toda Siria. Le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Muchísima gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán seguía a Jesús. Ahora, quiero que veas conmigo el capítulo 5 y el versículo 1. Mira lo que va a decir. Viendo la multitud por su fama, por sus obras,
la multitud, Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En otras palabras, estaban allí delante. Y él abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero en la Biblia hay sermones que han sido enormemente significativos. Está el sermón del Monte de los Olivos, hay diferentes sermones, pero de todos los sermones, el momento en el que el Señor se sentó para predicar, así como yo estoy hablando con ustedes, Él se sentó para dar un sermón que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una enseñanza de Jesús del capítulo 5, 6 y el capítulo 7. Este sermón es tan significativo. Su contenido es enorme. Y dentro de este sermón vamos a ver cosas asombrosas. En este sermón Él va a enseñar el Padre Nuestro. En este sermón Él va a enseñar acerca del perdón, a cómo amar al prójimo como a ti mismo. Cosas de mucho significado que transformaron. Pero quiero que te enfoques conmigo en el principio del sermón. Usualmente cuando uno va a dar un sermón, trata de dar una introducción que dé la idea principal de lo que estamos hablando. El día de hoy, ¿de qué estoy hablando yo? Del discípulo y su carácter. El discípulo y su carácter. Ahora, cuando Cristo va a dar este maravilloso y majestuoso sermón, Él va a arrancar con lo que es más importante. No sé si me entienden. ¿Qué es lo que más le importa al Señor concerniente a ti, a sus seguidores? Ya que la fama se había difundido, por las obras vinieron y ahora lo van a escuchar. Y esto es lo primero que vamos a ver. Versículo 3. ¿Listos? Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el arranque del sermón. En otras palabras, Él lanza su enseñanza majestuosa diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. La segunda frase de su sermón va a decir: bienaventurados los que lloran. Ahora, yo me voy a quedar aquí, pero las palabras aquí son de mucha importancia. Cuando hablamos aquí de pobres, de bienaventurados los pobres de espíritu, la palabra aquí pobres es una palabra griega que no puedo ni decirla. La puedo deletrar: P-T-O-C-H-O-S, pero no puedo ni tochos, no sé cómo decirla. Pero bienaventurados los petochos, no sé cómo decirlo. Bienaventurados los pobres. Esta palabra pobres aquí significa ser un mendigo. ¿Así se dice? Un mendigo. Un ser totalmente carente de recursos. Una persona que no tiene absolutamente nada. Alguien que reconoce que necesita a Dios. No sé si lo captan. Su primer renglón en el sermón más maravilloso es: bienaventurados los pobres de espíritu. Pero la palabra aquí, pobres, está aludiendo, son bienaventurados aquellos que no tienen absolutamente nada. Aquellos que reconocen que en su situación, en su vida, sin Dios, son nada. Esto es interesante porque puedes ir a investigar esta palabra, pero esta palabra se relaciona con el pobre más que un simple campesino.
sino que esta es pobreza en extremo, en extremo. Y qué increíble que la primer característica que menciona es que necesitamos reconocer la pobreza espiritual en la que estamos. Cualquier necesidad que tengan los discípulos, tú y yo, debemos de saber que Dios es de donde viene toda nuestra provisión. Cuando tú piensas en tu persona, cuando tú piensas en tu relación con Dios, tú reconoces que sin Él nosotros somos miserables. Espiritualmente hablando, nuestra vida espiritual sin Él, sin Él éramos nada. Y esta es una de las características primarias concerniente al cristiano, los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Pudiera mencionarte múltiples ejemplos en las escrituras. Te voy a dar uno. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí hay un rey que es ejemplo para nosotros. Él se llama Josafat. Lo puedes leer cuando llegues a casa, pero es la oración del rey Josafat. Y era un rey de Israel que le dan la noticia de que vienen en contra de ellos un enorme ejército, mucho más grande. Y cuando él ve que viene este ejército de múltiples ejércitos a combatir, la actitud que Josafat toma es demostrar su necesidad de Dios. Ahora, ¿qué hacen los discípulos de Jesús cuando están en una situación en la que no saben qué hacer? ¿Qué hacen? Esa es una pregunta, tal vez buscando, no creo que vaya a funcionar, pero ¿qué hace el discípulo cuando está en una enorme necesidad? Ahora, ¿qué hacen la mayoría de las personas cuando están en necesidad? Sabes, lo creas o no, hay muchos que corren al tequila cuando no saben qué hacer. Hay muchos que recorren al compadre, otros al psicólogo, otros se meten en el trabajo, otros al Facebook o al Insta o ya sabes. Pero Josafat nos muestra otro camino. Y lo que Josafat hizo es pidió ayuda de Dios. Y aquí tal vez la interpretación de bienaventurados los pobres de espíritu es poder decir bienaventurados los que reconocen que necesitan a Dios porque se dan cuenta de que ellos no tienen ninguna otra forma. Pudiera dar otros, pero lo que voy a hacer es también Salomón tuvo esta postura, la postura de David. Mira, Salmo 40, versículo 17. Él dice, aunque yo esté afligido y necesitado, oh, me encanta esto, Jehová pensará en mí. El Salmo 40, 17. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. La palabra aquí, afligido, es casi igual a esa palabra de pobre de espíritu. Aquí David, un hombre encumbrado, reconoce que necesita a Dios. Mientras que hoy en día yo no sé. La verdad, muchos dicen que necesitan a Dios, pero cuando llega la prueba, el momento difícil, cuando la fe debe de actuar, es increíble ver lo que las personas buscan. Es increíble ver para dónde se van. Empiezan a buscar ayuda de todos lados, cuando lo primero que deberíamos de hacer es levantar los ojos al cielo, porque de allí viene nuestro socorro. El pobre de espíritu entiende esto. Él sabe que en el aspecto espiritual el único en quien puede depender es en Dios. Pero mira cómo termina el Salmo 40, 17. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te
tardes. Me encanta. El versículo 12, mira lo que dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Esto es importantísimo, porque aquí él está reconociendo que fue alcanzado por sus propias maldades. Y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Pero aún que este es el momento en el que está, él sabe, y por eso en el 17, pero aunque esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿A quién acudes tú cuando estás necesitado? ¿A quién acudes? ¿En dónde buscas ayuda? Porque eso dice mucho. Pudiera llevarte a la postura de Pablo, otro que también en medio de su necesidad reconocía que el único que lo podía ayudar era Dios. Así que hay una dicha para los pobres de espíritu. Aquel que es pobre en espíritu corre rápido a reconocer: el único que me puede ayudar es Dios, es Dios. Y la gran dicha de los pobres de espíritu, Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esa dicha, ese gozo es solo para los pobres de espíritu. Qué diferente a los de la iglesia de la Odisea, ¿no? Y también quiero traer a los de la iglesia de la Odisea para poder darte un contraste de lo que a veces se hace pasar por cristiano. Mira, ve conmigo Apocalipsis capítulo 3, estamos hablando de los pobres de espíritu, estamos hablando del carácter del discípulo, pero Josafat, David, Pablo son ejemplos de lo que hace uno que es pobre de espíritu, uno que reconoce: yo no puedo y necesito clamar a Dios. Pero ahora te voy a dar el otro lado de la moneda, de lo que también puede suceder y de lo que te debes de guardar. Apocalipsis 3, versículo 17. ¿Estás ahí? Dice: porque tú dices. Nota que dice que tú dices. El día de hoy en la iglesia te voy a decir algo. Hay muchos que hablan mucho. Aquí dice: tú dices. El día de hoy hay cristianos de palabra positiva. Están pasando por una necesidad y en vez de ser sinceros y honestos y traérselo al Señor, ¿qué hace? Tú confiesa, varón, confiesa. Palabra positiva. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, qué contraste, ¿no? Aún los que estamos en el Señor tenemos que tener cuidado de desarrollar un carácter saludable, y parte de cómo desarrollamos ese carácter es de entender que el reino de los cielos son de los pobres en espíritu. Pero también tengo que admitir que hay muchos cristianos que no son pobres en espíritu, que se hacen pasar por ricos, que se hacen pasar como que si no necesitan absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis 3:17? Esta es una iglesia de personas que pensaban que porque tenían dinero, que porque tenían todas sus necesidades, no necesitaban, y confesaban con su boca: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero qué respuesta la de Dios. Pues aunque tú digas que eres rico y no tienes necesidad, déjate informo: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Wow. La Biblia define que el discípulo del Señor debe tener esta característica de ser humilde.
La verdad es que, mira lo que dice el 18, lee conmigo. Por tanto, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo necesito repetir esto, voy a repetirlo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estos eran cristianos, pero necesitaban arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque el orgullo todavía estaba en su corazón. Parte del desarrollo del carácter es el desarrollo de la humildad, el desarrollo de no ser tan agresivos, tan iracundos, sino dejar que el carácter de Cristo venga en nosotros. Ahora, yo no sé en dónde estás. Esto cuesta, esto toma tiempo. A través de las pruebas, Dios va a ir desarrollando. Pero cuando yo empecé a ser cristiano, recuerdo muy bien, yo iba a la iglesia, en la iglesia me sentía tan rico, tan bonito. Yo salía, pero no sé, casi que me podía tocar ese circulito. Y decía, wow, tenía una hora ahí, salía y decía, bueno, Dios los bendiga, hermanos, y abrazaba a todos. Los amo, hermanos. El Señor es tan bueno con nosotros. Y mi esposa podrá darles un poco de testimonio de esto, pero no le pregunten. Y mientras íbamos, ay, qué gloria a Dios, íbamos por la calle y rumbo a la casa se me atravesaba alguien. Y como que si en una cosa instantánea se me cambiaba la programación. Y se me entragó, ¿y este tonto qué le pasa? Y ya se, ¿qué? Y el otro, ¿qué? ¿Por qué te andas cruzando? ¿Qué traes? No, bájate. No, pues, y nos paramos. Y ya después me tenían que recordar, eres cristiano. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ser cristiano? Mira lo que hizo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te dices ser discípulo del Señor y de repente viene una situación y es como que si te cambian el chip y es como que a muchos hacen el chiste, ¿no? Se quitan el saco de cristiano. Pero ahorita voy a quitar el saco de cristiano. Lamento tener que decirte que no te puedes quitar el saco del cristiano porque no es un saco, es carácter, es lo más profundo de tu ser, lo que Dios está buscando transformar en ti. Conforme pasó el tiempo fui aprendiendo, no estoy diciendo que ahora ya soy perfecto, pero ya no. Dios tuvo que transformar mi vida, lo admito. Yo soy guatemalteco, nací y crecí en una de las zonas más peligrosas de Guatemala. Crecí viendo violencia, crecí viendo muertos, apuñalados, decapitados, balaceados. En donde yo vivía, si tú no aprendías a defenderte, tú eras presa fácil. Y ya cuando vine al Señor a los 15, 16 años, el Señor tuvo que trabajar conmigo para quitarme algo en mi interior que se había formado de quererme defender. Y tal vez sea mala noticia o buena noticia, no lo sé, pero tengo que decirte, eso toma tiempo y necesitas cederle espacio al Señor para que Él venga a transformar tu vida con su carácter. Y si no lo haces, vas a sufrir. Vas a pasar por situaciones las cuales Dios no quiere que pases. Ve conmigo a Mateo 11.
Vamos a leer el versículo 17. Mateo, capítulo 11. Y si se te olvida todo, yo no sé, a veces cuesta enfocarse, ¿no? Pero si se te olvida todo, que no se te olvide esto, por favor. Apunta este versículo. A veces les digo, tatúatelo aquí. Mateo 11. Hay gente que le gusta tatuarse. Pues tatúate este entonces si puede. Versículo 29. Dice así. Voy a dar el 28. El 28. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Escucha. Venid a mí. ¿Cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿cuántos quieren el descanso del Señor? ¿Cuántos aquí están cansados y cargados y quieren descansar? La paz de Cristo. ¿Cuántos quieren eso? Ok, pero para saber leer hay un requisito. Escucha lo que dice el versículo 29. El versículo 29 dice, para que descanses de tus cargas, de todo lo que llevas, tienes que llevar mi yugo sobre ti y aprender de mí. Pero hay dos cosas que tú tienes que aprender para ser pobre en espíritu. Estas dos cosas son, aprende de mí, dice Jesús, que soy dos cosas. ¿Qué es él? Manso y humilde de corazón, no afuera. Hay quienes su humildad, ¡ay, qué humilde el hermano! No, no es humilde, es cochino porque no se baña. No es que es humilde. Tal vez tiene mala higiene, pero no sé por qué a veces, ¡ay, qué humilde el hermano! No, la humildad es del corazón, es interna. Y aquí lo que está diciendo el Señor es, ¿quieres tener paz? Aprende de mí. Soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo del Señor es fácil y es ligera su carga cuando somos mansos y cuando somos humildes. Pero trata de llevar el yugo del Señor cuando no eres manso, cuando eres agresivo o cuando no eres humilde. Ahora, te voy a dar una definición bien rápida de lo que es ser manso y de lo que es ser humilde, ¿ok? Bien rápida. Si quieres la apuntas, creo que te puede ayudar, porque necesitamos entender estas características. La mansedumbre es una virtud de los fuertes. La mansedumbre es una virtud de los fuertes. Déjate enseño. Un manso es aquel que tiene el poder para deshacer a otro y no lo usa. Te voy a dar un ejemplo. Un niño de 6 años es peleonero, pero un día va por ahí y le sale un niño de 15 años. Y el niño de 15 años va pasando y el de 5 años dice, ¿y tú qué? ¿Qué te voy a dar? Vas a ver. Y el de 15 dice, ¿sabes qué? Para que aprendas una lección, lo agarra y le da una paliza. Y el de 5 años se va a la que me pegaron. Ok. Ahí no hubo mansedumbre. ¿Dónde hubo mansedumbre? Mira, la mansedumbre está en que cuando el chiquito venga y diga, el de 15 diga, este pobre yo lo puedo partir en dos de una patada, pero lo voy a dejar. Pero viene el de 5, ¿y tú qué? Yo puedo, métete conmigo. No. La mansedumbre es la virtud del fuerte para no atacar a aquel que es más débil que uno. Ahora, si el de 5 años viene y no quiere atacar al de 15 años, eso no es porque es manso, eso es porque no es menso.
No sé si entiendes, pero aquí hay mucha importancia aquí. Si tú dices, yo no quiero pelear, no voy a pelear con el hermano, pero ay, si pudiera, solo porque soy manso, no le voy a dar porque si pudiera ya. No, eso no es mansedumbre. Mansedumbre es la virtud del fuerte que decide, yo pudiera hacer algo, pero escojo no hacerlo porque quiero paz y quiero estar tranquilo. Segunda cosa, humildad. ¿Sabes lo que es humildad? Te voy a dar la mejor definición que yo he podido aprender. La humildad es el ceder nuestros derechos. Voy a repetirlo. La persona que es humilde aprende a ceder sus derechos a favor de otra persona. Eso es la verdadera humildad. En otras palabras, yo tengo el derecho de eso, pero voy a cederlo a favor de alguien más. Y cuando Jesús está tratando de decir, aprendan de mí que soy manso y humilde, Él cedió sus derechos para que nosotros fuéramos bendecidos. Él, pudiendo habernos destruido, escogió extender misericordia a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Carácter de mansedumbre y de humildad. Pobres de espíritu, pobres en espíritu. El carácter del discípulo de Jesús es pobre en espíritu, definitivamente. Aprende a no ser agresivo, aprende a no pagar mal por mal, sino paga bien. Él siempre se mantiene en ese lado y nosotros podemos aprender. El día de hoy yo hablo con personas y que a veces dicen ser cristianas y en una conversación dice, es que usted no sabe lo que me hizo mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, el jefe, aquel de allá, va, y están en una contienda en su interior. Bien, ahora, todos sufrimos, todos pasamos por situaciones. Pero llega el momento en donde el discípulo de Jesús tiene el carácter que es pobre de espíritu y lo que eso quiere decir es, lo suelto. Voy a ceder mis derechos, y eso nos trae paz. Vamos a concluir con eso. La segunda bienaventuranza, el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Consolación. Bienaventurados los que lloran. Pero esto de los que lloran, yo quiero preguntarte, bienaventurados todos los que lloran. Tal vez la pregunta aquí sería, un ateo, alguien que no cree en Dios, ¿llora? Sí, también, también llora. Aquí no está hablando en ese sentido de todos. Pudiera decir, esto no es para los idólatras, esto no es para los ateos, esto es para una novia que llora. No, al contrario, mi nota dice, esto no es para una novia que llora por su novio. Esto no es para aquel que llora porque México perdió. No. Este no es ese tipo de llorar. Aquí, este bienaventurado es para aquellos que necesitan consolación. Esto es para aquellos que lloran en su interior. Pero ¿cuál es la causa de su llorar? ¿Cuál es la causa de su angustia? ¿Alguien sabe? Está relacionado con el primero. Porque mucho de lo que va a suceder como cristianos es que en este mundo injusto vamos a sufrir de muchas injusticias. Y te voy a decir, si vas a ser manso y humilde, vas a llorar. Vas a llorar por injusticias perpetuadas sobre tu persona. Y en ese llorar, el Señor dice, bienaventurado cuando llores, porque eres pobre en espíritu. ¿Y cuál es la? Dice, porque tú recibirás consolación. Aquí, este llorar es para aquellos que lloran por la causa del Señor o porque tenemos el carácter del Señor. La verdad es que ser cristianos ya casi no hace sentido. Me parece a mí que la sociedad está regresando al ojo por ojo
y diente por diente, pero tú y yo no somos. Si vamos a ser discípulos de Jesús, nosotros no vamos allí. Es increíble lo que yo vi ahorita con la muerte de Charlie Kirk. Era un hombre cristiano, él hablaba de Cristo, pero es increíble. Millones de seguidores que lo seguían, que escuchaban su mensaje, que se decían ser cristianos. Cuando escucharon de su muerte, lo primero que querían salir es salir a las calles y matar a todos aquellos. Ese, mis hermanos, perdón que lo digan, no es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús no es aquel que corre a la venganza. El Espíritu de Jesús, el carácter de Jesús o el que Él espera en nosotros es aquel que depende en Él. Es aquel que le deja la causa a Él. Y cuando tenemos que abandonar la causa al Señor, les voy a decir, vamos a llorar, vamos a sufrir. Van a haber veces donde nos van a hacer cosas que vamos a tener que ir al Señor y Señor, dame permiso, Señor, 5 minutos nada más. Y el Señor va a decir, lo siento, no puedes. Aguanta, yo estoy contigo. Cede tus derechos. No tomes venganza. Quédate tranquilo. Y cuando tú haces eso, Señor, mira lo que me han hecho por tu causa, por, por, por ser como soy, por defender la verdad. Y cuando tú lloras, tú puedes estar seguro de algo, que ese llorar, el Señor te va a consolar. Así que esto es solo para los pobres de espíritu y es para los que lloran. Ahí quiero ir a Apocalipsis 21. Si me ayudas, Francisco, por favor. Cerramos con esto, Apocalipsis 21. ¿Me están entendiendo? No es muy difícil, pero el discípulo de Jesús, el verdadero discípulo, tiene el carácter de Cristo. Es humilde, es manso, pero también se deja. Escucha, por favor. Oh, esto es tan clave. Se deja ser consolado por el Espíritu Santo. No sé si lo percibes. Vamos a sufrir injusticias, pero hay quienes en la injusticia son inconsolables. Es como que si nunca se pueden consolar. Y el Señor aquí está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Alguna vez has llorado por alguna injusticia, por algo dramático, algo difícil, algo? Y yo no sé, pero si la llevas al Señor, Él ha venido con su consuelo, te ha recordado, yo estoy contigo, todo va a estar bien. No hay nada que no se pueda resolver, ni siquiera la muerte. Él ha estado con nosotros. Hace poco estaba con alguien y fui a platicarle. Había perdido a un ser querido y se me acercó y me dice, no me entiendes porque tú no has perdido a nadie. Cuando me dijo eso, me entristecí porque recordé el día que perdí a mi padre. Ese día fue muy difícil. Yo no sé qué relación ustedes tengan con su papá. Hay quienes lo tuvieron, hay quienes no, pero yo tuve un buen padre. Tenía un padre que me llamaba y me decía, hijo, ¿cómo estás? Estoy bien, papá. Aquí apretado en esto, circunstancias, situaciones. Y él me decía, estoy orgulloso de ti. Yo no sé si tú sabes, pero ahora yo lo entiendo.
Tu Padre, y hablo a los hombres que están aquí, tu Padre es el único hombre sobre la tierra que quiere que seas mejor que Él. Los demás hombres quieren que te vaya bien, pero no quieren que te vaya mejor que ellos. Pero tu Padre no. Padre quiere que te vaya mejor que a Él. Cuando yo pienso en mis hijos, yo no quiero que les vaya como me fue a mí o menos. Quiero que sean mejor que yo. Y no hay nada como escuchar la voz del Padre que te llama y te dice, estoy orgulloso de ti y quiero que sigas. Sigue adelante. Cuando esa persona me dijo eso, me recordó y le quería decir, ¿no? Quería decir, mira, ¿cómo que no? Si tú supieras y mira lo que yo he sufrido y ya después dije, eso no va a ayudar. Solamente di sí. No hay palabras, pero estoy aquí y si podemos hacer algo, lo hacemos. Pero me fui a casa y en casa lloraba y decía, sí he perdido a alguien y sí me ha dolido, pero el Señor me ha consolado. Te voy a decir que en el principio cuando lo perdí, estaba inconsolable. Habían personas que venían y decían, todo va a estar bien. Sí, y yo decía así como, sí, pero no. El dolor era demasiado. Hasta el día, recuerdo muy bien, estaba en mi casa. Estaba vendiendo mi casa y antes de salir de la casa, entré nuevamente. Ya la habíamos vendido, era el último día y tenía que sacar mis cosas y empecé a ver en la casa. Mandé a mi esposa que se fuera con mis hijos y vi el piso que mi padre había arreglado. Vi las paredes que él había pintado. Vi todo el trabajo que él había hecho en mi casa, porque él era pintor y trabajaba en la construcción. Ese día lloré amargamente, pero sentí un consuelo que no puedo explicarlo. Era Dios abrazándome. Era Dios poniendo las cosas en orden y haciéndome entender una palabra que mi padre me dijo. Él siempre me decía, la vida es un ciclo. Es un ciclo. Y si yo lloré por mi padre, tú ahora lloras por mí, un día tú vas a estar donde yo estoy y tus hijos van a llorar. Prepáralos. Y ese día, no sé, hizo sentido. Dios vino, me abrazó y le entregué la causa al Señor y le dije gracias. ¿Qué te digo con todo esto? Aprende a ser pobre de espíritu. Aprende de Jesús a ser manso y humilde. Y te van a injuriar, van a pasar cosas, pero el verdadero discípulo va a mantener la línea, va a ceder sus derechos. El verdadero discípulo no va a atacar a aquel que lo ataca. No pagamos mal por mal, pagamos el mal con bien. Ese es el sello de un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Y eso te va a hacer llorar. Pero cuando llores, déjate consolar por el Señor, porque su consuelo es asombroso y te traerá paz. Y caminarás mejor y tranquilo. Ponte de pie conmigo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. ¿Lo tienes? Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra había pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, quien escribe el libro, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, él dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, tan bonito que estaba, todo iba tan chulo, y tuvo que salir esto. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cada uno de nosotros va a tener que decidir. Pero si yo veo estas características, habla de carácter. Y el carácter de Cristo en nosotros es que Él nos ayude hacia la humildad y la mansedumbre, pobres de espíritu, porque nosotros heredaremos el reino de los cielos. Y aquí está el reino de los cielos. Y si sufrimos por eso, no pasa nada. Él nos consuela. Él nos consuela. Él nos consuela.